Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Lunes 22 de junio de 2020, DC, después de la cuarentena. No, es durante cuarentena, DC durante cuarentena. Durante cuarentena. Estamos en una nueva charla. En el día de hoy va a ser un poquito distinta, pero una nueva charla de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FECOBA, entidad que desde 1953 trabaja en la defensa de las pymes, del comercio, industria, servicios y turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Y como venimos haciendo casi desde el principio de esta situación especial de la cuarentena, mantenemos las capacitaciones, hemos cambiado el formato de presenciales a virtuales, pero mantenemos las capacitaciones que les ofrecemos a todos nuestros socios y a través de nuestros socios a las pymes socias de ellas. Estas capacitaciones se dan en vivo, estas charlas se dan en vivo y luego se suben al canal oficial de la Federación, en el cual podrán encontrar esta charla a la brevedad. Hoy vamos a hablar sobre el ecosistema de las fintech. ¿Qué son? Y para ello tenemos de invitado a Mariano Bioca, quien es coordinador de la Cámara Argentina de Fintech, y que va a compartir con nosotros una charla que va a ser un ida y vuelta. A diferencia de otras conversaciones, de otras charlas que han visto en este canal, hoy va a ser una suerte de ida y vuelta en el cual iremos conversando con Mariano a medida que pasen los minutos. Así que bueno, bienvenido Mariano. Muchísimas gracias, Enzo y el equipo de FECOBA por el espacio. Es un gusto estar acá y bueno, ojalá podamos en este rato un poco repasar, ¿no? De qué se trata la industria fintech, cómo está compuesta, ¿no? Cómo está la actualidad. Un gusto grande estar acá. Excelente. Bueno, vamos a ir paso a paso, porque Dale. la verdad que cuando uno habla de fintech uno no entiende muy bien. Pero Mm. si querés arranquemos por el principio. ¿Cómo fue la creación de la Cámara Argentina de la Fintech? Bueno, eh, la Cámara tiene un poquito menos de 3 años. De hecho, se hizo pública en noviembre del 2017, el 2 de Ujú. noviembre del 2017. De hecho, sí me acuerdo porque ese día cumplo años y nada, tengo un grato recuerdo de esa fecha. Un poco lo que sucedía, lo que empezó a pasar en ese momento, nos encontrábamos con un grupo de empresas eh, que empezaban a tener un nivel de madurez interesante, ya dejaban de ser startups y empezaban a perseguir objetivos similares, con interlocutores similares Ujú. en el ámbito público, ¿no? Y poco a poco, y acá, digamos, lo que te quiero decir es que fue, digamos, de manera natural, fue decantando eh, la necesidad de empezar a organizar estas empresas, ¿no? De empezar a generar una agenda que fuese en conjunto y no necesariamente, no necesariamente, digo, la agenda personal de cada empresa. Y lo que sucedía es que, si bien la palabra fintech, que ahora después vamos a hablar un poco de qué se trata la palabra, pero la palabra fintech empezaba a resonar, eh, todavía no había una noción de fintech como industria, ¿no? Sí había una noción de, bueno, fintech es una tendencia, está empezando a suceder en el mundo, en el mercado, en el mundo de las finanzas, en el mundo tecnológico, se está dando una situación, una revolución que involucra tecnología, pero todavía no está el concepto de industria. Entonces, en definitiva, respondiéndote la pregunta, eh, se empieza a formar la Cámara en el momento que, como industria, un grupo de empresas empieza a tener un nivel de madurez y un nivel, digamos, de objetivos en conjunto que requería que, como industria, nos organicemos. Así que en aquel momento, noviembre de 2018, se junta un grupo de 3 empresas que básicamente representan los distintos verticales de la industria fintech, que vamos a hablar ahora en un ratito, cuáles son esos verticales. Eh, y bueno, y se crea la Cámara Argentina de Fintech, que tiene como norte, si tenemos que hablar 20 segundos sobre digamos, cuál es el norte de la Cámara Argentina Fintech,
nuestro rol, nuestra misión es articular, vincular al sector privado, al sector público y al sector académico, ¿no? Siendo el sector privado el mercado que representa la Cámara, ¿no? Generando distintos espacios de trabajo, espacios de intercambio, de capacitación, ¿no? Ese es, digamos, compactarnos y potenciarnos como industria para empujar la innovación. Después en el sector público es generar esos lazos, esos vínculos con distintos reguladores y distintos interlocutores en el sector público que son los que van acompañando y generando el ecosistema de desarrollo, ¿no? Para que toda esta innovación se mantenga viva y se vaya generando mercado alrededor de ella. Y el sector académico como usina de talento, de investigación, de recursos, ¿no? La Cámara trabaja mucho con universidades. Sentimos que si nosotros logramos un sector privado organizado que aporte innovación, un sector público conectado, que tenga visión sobre la frontera de la innovación que constantemente se va moviendo, está viva, tiene empuje y va generando ecosistema alrededor de eso. Y un sector académico que involucre generación de talento, de conocimiento, de investigación, de datos, si logramos esa articulación, ese triángulo, que es el triángulo de Sábato, lograremos un desarrollo robusto, consistente y sustentable de la industria fintech en Argentina, que nos posiciona a nivel regional, a nivel global, ¿no? Hacer todo ese trabajo de organizarnos, potenciarnos y crecer. Bien, 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 Mariano, muy, muy claro eso. ¿Y cómo es hoy por hoy, o cómo está, ¿no? Integrada o cómo está organizada la composición, ¿no? De la industria fintech? Ok, bueno. Antes de pasar a hablar sobre los distintos verticales de la composición de la industria, Ujú. me gustaría hacer una mención sobre qué es fintech, ¿no? Porque obviamente, digo, si uno junta las palabras, dice, bueno, fintech, finanzas, tecnología, digo, viene por ese lado. Eh, hay, hay muchas definiciones. Si uno busca fintech, hay un montón de definiciones y un poco la definición que usa la Cámara para tratar de delimitar su ámbito de acción, su ámbito de competencia, es que una empresa fintech es una empresa de base digital, es decir, digamos, la relación con el cliente se da digitalmente, no hay locales en la calle, Okay. Cuya principal actividad es ofrecer un servicio financiero. Y cuando hablamos de servicios financieros, Enzo, ahí es donde hacemos el doble clic y tenemos la lista de verticales que componen a la industria fintech. Tenemos empresas de crédito que están subdivididas en empresas de crédito de consumo, que son préstamos para personas, digamos, de todo en línea, inmediato, sin papeleo, y tenemos crédito de capital de trabajo, ¿no? Que a su vez también se subdivide este segmento. Por un lado tenemos empresas que otorgan préstamos a pymes, digamos, así como en las otras empresas uno carga su información como persona física y la empresa fintech evalúa para ver si da el crédito o no. En el caso digo, se carga la información de la pyme y digamos, la empresa evalúa para prestarla, para hacer el desembolso. Y también tenemos empresas que se dedican a todo lo que es, digamos, la negociación de factura de crédito electrónica, que es otro mecanismo, digamos, de financiamiento, ¿no? Para pymes. Así que esto que te digo es crédito. O sea, eso es un vertical. Otro vertical es pagos digitales, que está básicamente compuesto por billeteras digitales, agrupadores de pago y empresas de remittance, digamos, que hacen transferencias internacionales, ¿no? Ese es básicamente el vertical de pagos. Si querés después hablamos un poco más de billeteras, etcétera, pero es para ir haciendo la denominación. Después tenemos
el vertical de inversiones, que básicamente son empresas que se dedican a todo lo referido al acceso a mercado de capitales, ¿no? Los brokers online y distintas aplicaciones que ayudan al usuario, digamos, le facilitan el acceso al mercado de capitales, al inversor. Después tenemos empresas de financiamiento colectivo, que básicamente son plataformas que conectan personas que necesitan dinero con personas que tienen dinero. Y hay 3 subcategorías de financiamiento colectivo. Tenemos lo que se llama préstamo entre personas, o P2P lending, P2P lending, que básicamente es conectar personas que necesitan un crédito con personas que tienen el dinero para dar ese crédito y se genera el préstamo mediante una plataforma. Tenemos empresas de crowdfunding inmobiliario, que es cuando se necesita fondear una inversión inmobiliaria. En vez de ser una o unas pocas personas las que ponen la inversión, son cientos o miles de personas que ponen un poquito de esa inversión y después son beneficiarios de la renta que genere esa inversión inmobiliaria. Y después tenemos lo que se llama equity crowdfunding, que básicamente es cuando una empresa sale a buscar inversores, sale a buscar dinero para, digamos, para hacer realidad el proyecto, para hacerlo crecer, y lo que hace es, le vende pequeñas acciones, digamos, a muchas personas que ponen un monto pequeño y le dan financiamiento a esa empresa, y después son dueños de una pequeña parte, ¿no? Esto es el vertical de financiamiento colectivo. Después tenemos empresas de criptoactivos, que es todo lo referido al mundo de las criptomonedas. Tenemos empresas de seguros, lo que se denomina el vertical de InsurTech. Tenemos empresas que son proveedoras tecnológicas, que, digamos, nutren de tecnología de distintos aspectos a la industria fintech. Tenemos empresas de servicios fintech B2B, entre empresas que son básicamente empresas dedicadas a proveer servicios fintech, pero a personas jurídicas, no a personas físicas. Y por último, Enzo, tenemos empresas de ciberseguridad, que capaz que vos me podés decir, che, pero me acabas de decir que una empresa fintech es una empresa de base digital que ofrece un servicio financiero. Entonces, ¿por qué me está diciendo una empresa de ciberseguridad si no responde estrictamente a esa definición? Y la respuesta es, nosotros entendemos que es tan importante el rol de la seguridad informática en la industria fintech, que todo este proceso que te vengo mencionando, de todas estas soluciones online que hay para servicios financieros, solamente son sustentables y se ganan la confianza del público si tienen una gran seguridad. ¿Bien? Entonces, seguridad informática es uno de los pilares que compone la industria fintech, que es sumamente estratégico que sean parte, y bueno, por eso son los verticales que comprenden a la cámara eso. Claro, sí, me imagino que de la misma forma que las entidades físicas tienen seguridad física, las entidades digitales necesitan la seguridad digital. Bien dicho, es realmente importantísimo, sí. O sea, es estratégico, porque aparte también pensá que la relación con el cliente, al ser digital, la validación con el cliente es digital. O sea, la validación que Enzo es Enzo cuando se abre una cuenta en una billetera digital es todo mediante el celular. Entonces, tienen que estar robusto todo ese proceso de validación para que efectivamente la billetera sepa que sos vos y te abra tu cuenta vos, ¿no? Totalmente. Es actualizar, digamos, la seguridad al siglo XXI. Clarísimo, clarísimo. Tal vez, Mariano, sería bueno, vos tocaste, si yo no anoté mal, A ver. 3, 5, 7, 9 verticales, ¿no? Sí. En donde hablaste de créditos, o sea, empresas dedicadas al crédito, y ahí hiciste esta separación de crédito de consumo para personas físicas, para personas jurídicas. Hablaste de pagos, hablaste de todas las billeteras o empresas de billeteras digitales. Sí. Hablaste de inversiones, hablaste de este famoso financiamiento colectivo, de los criptoactivos, los seguros, los proveedores de tecnología, las que son B2B y la ciberseguridad. ¿Nos podés contar un poco cuáles serían de estas verticales, tal vez
Yo me imagino que la que más conocemos todos van por el lado de pagos o créditos, ¿no? Tal vez Sí, de lo que más escuchamos hablar todos. sí, sí. Eh, pero, por ejemplo, ¿nos querés dar algún ejemplo concreto para el que no termina de interpretar bien qué es esto? Bueno, a ver, bien lo dijiste, los dos verticales que más peso tienen en el mercado argentino y en general en el mundo son pagos y crédito. De Ujú, hecho, eh, aprovecho que estamos hablando de esto y te cuento, nosotros como cámara tuvimos tres grandes relevamientos de la industria fintech. El primero fue cuando arrancó la cámara, fue un proceso largo, era el primer informe de la industria fintech. Eh, Era básicamente crear información donde no la había, porque era, ok, ¿cuáles son los verticales que comprenden esta industria? ¿Cómo los identificamos? ¿Cuáles son las métricas que tenemos que medir? En fin, y una serie de, de definiciones que había que tomar, que hacían que, bueno, fuera el primer informe. Lo terminamos en noviembre de 2018 y detectamos 133 empresas fintech en Argentina. En agosto de 2019, es decir, 10 meses después, volvimos a relevar, volvimos a actualizar ese mapa y nos encontramos con 217 empresas fintech en Argentina. Y wow. ahora, en este preciso momento, 22 de junio del 2020, estamos volviendo a relevar, estamos volviendo a hacer un análisis en profundidad y tenemos relevadas, obviamente está en proceso, ¿no? Pero tenemos relevadas entre 250 y 260 empresas en eso, ¿no? O sea, fíjate que te dije, noviembre de 2018, Ujú. 133, agosto 2019, 217, junio 2020, 260, 250, ¿no? Entonces, todo este proceso que es tan exponencial, eh, siempre, a medida que vamos haciendo los relevamientos, vamos también detectando cómo son los pesos, ¿no? De los distintos verticales, cómo está compuesta la torta. Y siempre, o prácticamente de manera estable, pagos y crédito eh, componen el 50% de todo este universo fintech que te menciono. Y ahí es donde vos tenés, o sea, a ver, para hacer un repaso, una empresa de crédito fintech básicamente es una empresa en la cual todo el proceso, desde que el ciudadano, eh, desde que, digamos, de que la persona completa la solicitud, o sea, entra a una web o se baja una aplicación, completa una solicitud que le dice, bueno, ok, yo quiero X cantidad de dinero y completa esa información, hasta que ese dinero efectivamente le llega a la persona, sea mediante una cuenta bancaria, mediante una billetera o cualquier medio, cuando todo eso es online, cuando todo eso no requiere papeles, cuando todo eso es una experiencia que es 100% digital para el usuario, eso es una empresa, digamos, de crédito fintech, ¿no? Que Ujú. es muy interesante. Yo no soy experto en crédito, pero sí he escuchado bastante por mi rol, ¿no? Que toca, vamos, hay una comisión de pagos, de pagos, perdón, sí, también hay de pagos, pero una comisión de crédito en la Cámara que funciona muy bien, es muy interesante el intercambio que se da. Eh, y básicamente es muy interesante cómo con la tecnología hoy en día eh, es- son tantas más las personas que pueden ser sujetas de crédito, que pueden ser beneficiarios de un crédito, gracias a que es tanta la información que hoy se puede analizar, que antes con medios tradicionales capaz que no había manera, digamos, de, digamos, de tener data sobre una persona para evaluar si es sujeta de crédito o no. Entonces, me parece muy interesante también mencionar que para muchas personas la primera vez que están accediendo a un crédito es mediante una de estas soluciones. Y la manera que tienen las empresas de poder analizar a estas personas que están accediendo a su primer crédito es gracias a tecnología que permite, más allá de la data tradicional, poder tomar decisiones e ir aprendiendo sobre esas decisiones, ¿no? Y ahí es todo lo que involucra Machine Learning, Big Data, ¿no? Data Science, son volúmenes de información muy grandes de los cuales se puede empezar a sacar conclusión y corregir algoritmos para cada vez tomar mejores decisiones en el otorgamiento de crédito. Así que me parece interesante mencionar eso porque
así como una persona saca su primer crédito, aunque sea pequeño, que sean 5.000, 6.000, 10.000 pesos, después a medida que va construyendo su historial crediticio, esa persona va accediendo a cada vez más préstamos más grandes, ¿no? Y ojalá esa persona que sacó su primer crédito de 6.000 pesos ahora, dentro de, déjame soñar, de 2 años, ojalá haya construido un historial crediticio que le permita sacar un crédito hipotecario, ¿no? O sea, ¿me entendés? Es como todo un proceso en el cual se arranca y se empieza a construir un historial y después, vamos, Sí, es y inclusión, ¿no? O sea, es inclusión financiera. sí, es una democratización del acceso al Mm, crédito y seguramente se lucha bastante contra lo que históricamente existió, porque, a ver, la gente que no calificaba para los créditos tradicionales bancarios ha comprado crédito en lugares donde los han cobrado muchísimo por ese crédito y que a veces hasta no revestía ninguna norma de seguridad. mm, Entonces, me parece que, bueno, primero es acercarle a la gente, al ciudadano común, la posibilidad de tener un crédito y, como decís vos, empezar a construir ese historial crediticio. Además, exactamente. supongo yo que estas empresas que vos mencionás deben haber tenido mejor respuesta en este contexto ante la problemática que tuvieron las empresas tradicionales de crédito, Mm, que nosotros desde a principio de toda esta pandemia, cuando más o menos se empezó a acomodar un poco, uno de los temas que tuvimos es que la mayoría de las entidades de crédito tradicionales no podían resolver darle crédito a su propio cliente, al que ya era cliente y al que ellos ya tenían en algún momento la documentación, porque la explicación era que no tenían la carpeta física de datos de ese cliente disponible, ah, porque la carpeta estaba en la sucursal y no podían acceder a la documentación escrita. Y como tenían la documentación eh, por escrito, digamos, del historial crediticio de la sí. persona, o no podían acceder a la terminal donde tenían los datos, no podían calificar a una pyme para darle un crédito, sobre todo cuando se lanzaron los créditos del 24%. Apenas se lanzaron, las principales entidades crediticias privadas y públicas no podían entregar por falta de acceso a los datos. Sí, la verdad Esto yo que supongo que no ocurre en este mundo. es interesante lo que mencionás. Eh, en el caso de, digamos, de estas empresas que son tecnológicas, no hubo... A ver, estamos todos arriba del mismo barco, de una misma realidad, y nadie, digamos, o sea, nadie es impermeable a la situación tan singular que generó el COVID, ¿no? Digo, sin dudas, no quiero que se entienda tampoco que, digamos, Ujú. o sea, para nada, digo, digamos, como industria hay verticales que están afectados y otros verticales que si quieres hablamos un rato que están capaz que, no te digo beneficiados, pero que vieron un crecimiento exponencial. Eh, pero volviendo a tu comentario, la realidad es que la disponibilidad de toda esta información, Enzo, está online. O sea, acá nunca nadie va a ver a alguien que te diga, bueno, faltó, no tenemos acceso a la carpeta, digamos. O sea, eso es data que está disponible, ¿no? Que las Bueno, empresas pueden analizar todo el tiempo. Y incluso te digo una cosa, hay varias empresas que mediante acuerdos de transaccionalidad con bancos, que si quieres también después hablamos en un rato de ese tema que es interesante, pero gracias a conexiones de APIs, ujú. APIs, que son básicamente protocolos de comunicación entre sistemas, que conectan sistemas de bancos con sistemas de empresas fintech. Gracias a estas conexiones, eh, pues hoy en día hay muchas empresas fintech de crédito que vos podés pedir el préstamo un sábado a las 2 de la mañana desde el celular, y si están las condiciones dadas, ¿no? Digo, de análisis crediticio, etcétera, para que el préstamo se dé, vos tenés el dinero en tu cuenta a las 2:05 de la mañana del sábado, ¿no? O sea, es una operación constante, digital, eh, que digo, es una asistencia permanente, ¿no? Una disponibilidad permanente para quien necesita el servicio. Dos de la mañana de un sábado, más de uno le salvaría la vida tener un préstamo, ¿no? Digo, para Ojo, igual hay que para tener cuidado pasar. para qué lo usás. Y bueno, todo esto me lleva a mi siguiente pregunta, entonces. A ver, ¿Cuál es el rol que actualmente tiene la industria fintech en el sistema financiero? es interesante. Eh,
A ver, acá voy a simplificar un poco la respuesta para ser, digamos, didáctico. Supongamos que tenemos dos tipos de sistemas financieros. Un sistema financiero desarrollado que tiene capilaridad, que tiene llegada a toda la población, como sucede en varios países de Europa, como sucede en Estados Unidos. Y tenemos otro tipo de mercado financiero que es más pequeño, que atiende bien a poca gente, a una proporción pequeña de la población. Vamos a suponer que tenemos esos dos escenarios. El rol que cumple la industria fintech, que existe en ambos casos, porque hay muchísima industria fintech en Estados Unidos, en Europa, pero a su vez hay muchísima industria fintech en Latinoamérica, en Argentina, ¿no? que cumple más el paradigma de esta segunda descripción de mercado financiero que te decía. El rol que cumple la industria fintech ahí es muy distinta, porque en las situaciones que son de más desarrollo, la industria fintech perfecciona la oferta de servicios financieros de cara al usuario, ¿no? Son más soluciones, más amigables, que compiten codo a codo con otras instituciones financieras que ya tienen una llegada muy grande a toda la población. En el caso nuestro, caso de Latinoamérica en general y Argentina en particular, tenemos un sistema financiero tradicional que es bastante pequeño. Entonces el rol que tiene acá la industria fintech es distinto, porque acá no es solo salir a perfeccionar la oferta de servicios financieros. Acá también es salir a ofrecerle cientos de soluciones financieras a millones de personas que nunca antes habían tenido acceso al servicio financiero. Entonces acá el rol es, acá no es solamente perfeccionar la torta, es agrandarla, es lograr que una persona saque su primer crédito, haga su primera inversión, tenga su primera billetera, haga su primer pago digital, haga su primer cobro digital, compre su primer criptomoneda, saque su primer seguro, ¿me entendés? O sea, es democratizar el acceso. Y generar más acceso para muchas personas que por alguna razón, que no vamos a hacer un juicio de valor ahora, no tenían, ¿no? Entonces, esto a mí me parece bastante emocionante y lo veo mucho y me toca mucho en mi día a día en la cámara y cada vez lo digo más convencido, me has escuchado varias veces y esto porque estoy bastante convencido. El rol de la industria fintech en nuestros países, nuestros me refiero a Latinoamérica, es muy importante, es un impacto inmenso porque es realmente extender el alcance del sistema financiero, porque la industria fintech es puerta de entrada al sistema financiero. La industria fintech se nutre de inclusión financiera, porque sale a buscar un mercado que está subatendido o no atendido por instituciones más tradicionales. ¿Me entendés? Entonces, nada, ahí hay una complementación que es muy interesante y el rol es generar puertas de entrada para que cada vez más personas accedan a más y mejores servicios financieros y todo se va transformando, digamos, es como que va atrayendo, ¿no? Todo va agrandando esa torta, que hoy en Argentina el sistema financiero más que una torta es como un brownie, ¿no? Entonces nosotros lo vamos agrandando hasta que se transforme en algo, en algo más Bueno, grande y más parecido a otros lugares donde capaz está más desarrollado, ¿no? esto obviamente también tiene un rol social importante, porque de la Sí, forma que lo mencionás, como bien decís vos, si en Europa o en Estados Unidos o países más desarrollados, tal vez lo que hace es poner un marco de competencia, ¿no? De algo que ya está funcionando y que tiene una madurez en países latinoamericanos y como decías, en el nuestro, donde hay menor oferta y como decías vos, ¿no? Hay un sistema que funciona y que atiende bien a algunos pocos. Esto sí, tiene un rol económico por un lado y social por otro, sí. claramente. Bien. Totalmente. Y 100% eso. con respecto al tema de inversiones, vos antes mencionabas que una de las verticales, ya contaste que la parte de créditos y pagos es claramente, como mencionabas antes, en el relevamiento que ustedes hicieron, 50%
se Sí, lleva las verticales de crédito y pago, pero mencionaste sí, inversiones y me sí. parece que eso debe ser interesante también, ¿o no? Sí, sí, la verdad que es muy interesante el vertical de inversiones. Y acá hay un ejemplo que, digo, eh, es muy, muy directo este ejemplo. Hace unos años, eh, no sé cuántos años, 10 años, 12 años, yo era chico, tenía, no sé, 14 años, 13 años. Me acuerdo que hablando con mi papá, me comentaba que, nada, que habían abierto una cuenta de inversión en un broker. Me acuerdo que fuimos físicamente ahí a la casa de bolsa para hacer toda la apertura, todos los papeles, etcétera. Y me acuerdo que, además de, bueno, de todo el tramiterío, etcétera, el monto mínimo con el cual uno podía acceder a invertir, no me acuerdo el número exacto, pero un número alto. O sea, era una barrera de entrada considerablemente alta. Y hoy vos tenés una oferta inmensa. No tengo el número exacto ahora, pero debe haber 15, 17, 20 brokers online que hoy vos podés abrirte la cuenta. Cualquier día de la semana, a cualquier hora, con una selfie, con el DNI, completando, digamos, un onboarding, ¿no? Como se dice el proceso, digamos, de apertura de cuenta totalmente online, sin papeles, y podés empezar a invertir con montos mínimos de 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, ¿no? O sea, y vos decís, "Pará, pero ¿cómo puede ser esto? Si antes había que juntar cientos de miles de pesos y ahora, ¿cómo me estás diciendo esto?". Y la explicación es que con la tecnología hay tantos procesos que se transforman en más eficientes y menos costosos y son altamente escalables, Ujú. que se pueden permitir esta situación. Entonces, el vertical de inversiones sin dudas es muy interesante porque es el acceso cada vez más amistoso, más intuitivo, con, con más dedicación al usuario, más centralizada al usuario, de poder acceder al mercado de capitales, que hasta hace poco era medio privativo, era, uy, no, pará, pero yo no sé de acciones, ¿cómo hago? Eh, tengo miedo, o no tengo la plata, o no me quieren abrir una cuenta. Ahora es bajar una aplicación, que hay muchas, no quiero decir una porque si no voy a, o sea, pero Sí, hay muchas muy interesantes. Eh, y yo personalmente, en la que invierto, no es una broma que abrí la cuenta un domingo en febrero creo que eran 3 de la tarde, estaba eh, al lado de la pileta con el celular. Y la abrí. Y funcionó todo perfecto y se abrió en el momento. Y al lunes, ya, cuando abrió el mercado, ya estaba invirtiendo. Entonces, lo que te quiero decir es, la tecnología atraviesa el servicio financiero y lo hace más amistoso, más accesible, más barato, más posible, ¿no? Para el usuario. Y esto se cumple en todos los verticales. En el tema de los seguros, cuánto más fácil es hacer un seguro online, fácil, eh, con costos bajos y una experiencia muy linda. Eh, lo mismo sucede digamos, todo lo ligado a, bueno, cuando hablamos de financiamiento colectivo es, ok, si yo te digo hace 10 años, Enzo, si yo te decía hace 10 años, vos sabías, Enzo, que si tenés $100, podés invertir en ser dueño de un pedacito chiquito de un departamento, de construir un edificio de departamentos y después vas a ser dueño de un poquito de la rentabilidad que se genere. Era imposible. O sea, no hay manera, ¿no? Entonces, y ahora, sí, con $50, $100 o lo que sea, uno puede ser dueño de un pequeño proyecto inmobiliario, ¿no? O sea, y así es como que la tecnología de repente no. Es un proceso en el cual facilitó el acceso para muchas cosas. muy, muy interesante esto que mencionás, sobre todo porque creo que, bueno, en mi caso a mí me ha llegado alguna vez alguna propuesta de ser dueño de una habitación de un hotel que iban a construir y
invertir, obviamente, el porcentual de un hotel que iban a ser 600 habitaciones, bueno, invertir una 600 parte sería el concepto, ¿no? Así que es Sí. muy, muy interesante esto, cómo decís, con una inversión baja, cosa que es cierto, la verdad que si uno recuerda lo que es abrir una cuenta de inversiones, realmente, como decís vos, la vara siempre fue alta, la barrera de ingreso estaba alta en cuanto a lo que es las inversiones, y hoy las inversiones, bueno, mencionaste los seguros, que es otra de las verticales, ¿no? Sí, Hoy hay empresas de seguro que no tienen comercio en la calle, que no sí, son sí, sí, mega sí, sí, sí. empresas con, Sí, 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 totalmente. con sedes en otros países, ¿no? Digamos. Sí, y te digo más. Hay empresas que están empezando a aplicar mucha inteligencia, digamos, a tecnología al seguro, que depende cómo uno maneja el auto, cuánto paga, depende si uno lo paga cuando lo usa. Digo, muchas cosas, mucha inteligencia en el uso del seguro, que al final beneficia al usuario, porque digo, ¿por qué? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Acá voy a hipotetizar. Suponte que vos manejas bien y yo manejo mal. Ujú. Manejo rápido, digo, tengo infracciones, etcétera. ¿Por qué vos, que sos un conductor responsable, vas a pagar lo mismo y tenés menos riesgo, vas a pagar lo mismo que yo, que tengo multas, tengo choques, tengo, digamos, manejo rápido, lo que sea? Entonces, hay un montón de inteligencia, un montón de información que antes no se analizaba, que ahora se analiza y está a favor del usuario, ¿no? De decir, bueno, pará, si yo el auto lo manejo con cuidado, eh, y, digamos, respeto las normas y brindo una demostración de mi comportamiento que es responsable, ¿por qué voy a pagar lo mismo que una persona que no lo hace? ¿No? Y así hay muchos temas que involucran tecnología y análisis de datos que antes no se analizaban, que aportan a la eficiencia, ¿no? A hacer las cosas más fáciles, más amigables. Seguramente esto tiene que ver con algo que mencionaste vos, con el uso de la tecnología, dado que los consumidores hoy, gracias a la tecnología, tenemos más poder de decisión. Vos antes no te enterabas de que existía Totalmente. la posibilidad de pagar diferenciado. A mí, justo mencionaste lo del seguro, yo todavía soy un poco tradicional y sigo usando mi broker de siempre, porque Ujú. lo conozco de hace muchísimos años y me manejo. Pero, por ejemplo, me dijo, mira, si me lo pones en débito automático tenés un descuento. Claro, por supuesto, porque es un paso administrativo menos. Sí, Antes él me venía a cobrar y cuando me venía a cobrar, tenía que hacer todo el trámite. Bueno, me lo pones en débito automático, tenés menos costo. Seguramente si yo lo sacara directamente con una compañía de seguros, de estas que, como bien decís vos, están a disposición tuya un domingo a las sí. 3 de la tarde, seguramente pagaría uno un poco menos, porque la tecnología permitiría evaluar otras cuestiones que hacen que los costos se achiquen. Sí, que hay un temita que quiero mencionar, lo que decís es correcto. Hay un tema que quiero mencionar también que me parece bueno. Digo, que exista toda esta tendencia tecnológica no significa que lo que estaba antes, más tradicional, deja de tener, digamos, validez. Realmente no es así, o sea, se da una complementariedad porque van a seguir habiendo un montón de situaciones que van a requerir alguna conexión personal del usuario con el servicio financiero, pero hay otras millones que no necesitan esa interacción, ¿no? Yo te digo porque mencionaste lo del broker tradicional, y no es que hay necesariamente, bueno, con el mundo, viste, de la nueva tendencia de seguros, sí o sí tiende a desaparecer. No, lo que pasa es que cambia el rol, digamos, cambia el rol que tienen algunos actores tradicionales respecto a la atención al cliente y al valor que le agregan, ¿no? Pero quiero por las dudas aclararlo porque no es que es una Nada, cosa bueno, que viene y que barre con todo, ¿viste? Barre con todo y desaparece. Porque no es así, no, pero genuinamente no es así. O sea, no, es complementario. Es como que se va según la necesidad del usuario, puede elegir entre una situación más personalizada o una situación más capaz que, digamos, impersonal o digital. Impersonal me refiero a lo físico, ¿no? Y que le funcione igual, ¿no? Está bueno también aclarar que hay una complementariedad interesante. sí, igual la idea no es plantear un escenario de que va a desaparecer el empleo, porque de hecho, ¿cuánto No. hace que existe Gmail? Mm, La gente sigue mandando cartas postales
ya casi es una cuestión de romanticismo mandar una carta Sí. postal, pero digamos, la empresa de correos tuvo que transformarse o retransformarse porque la gente dejó de escribir cartas de puño y letra y llevarlas hasta el correo para despacharlas, por lo menos en un porcentaje muy alto. Entonces, la industria tuvo que reconvertirse Sí. para seguir funcionando. Pero esto es como toda industria que fue afectada en algún momento de la historia por algún cambio tecnológico, ¿no? No tengo Sí, un ninguna duda. poco, hoy de hecho también hablaba en un momento con una periodista, hablaba sobre, bueno, cómo es el tema de ¿viste? Los comercios físicos y el Ujú. e-commerce, etcétera. Y estoy eh, tremendamente convencido que es complementario, porque va a haber muchos usuarios que quieren seguir yendo al lugar físico a encontrarse, digamos, físicamente con aquello que va a comprar, pero a su vez también hay otros que van a preferir, digamos, hacerlo de manera digital. Digamos, hay toda una situación en la cual, digamos, pasamos de soluciones más tradicionales, de repente entra algo nuevo, algo tecnológico, y lo que pasa es que cuando se acomodan las cosas, queden claro que hay una situación digamos, de potenciamiento mutuo, ¿no? Entre cosas más digitales y cosas más personalizadas, eh, eh, más de contacto físico. Así que nada, me parece que está bueno ese mensaje Bueno, eh, y tu de complementar. comentario me da pie a mi siguiente pregunta. A ver. Eh, ¿Cómo la industria fintech, de qué forma la industria fintech se relaciona con esta pandemia, con este COVID? ¿De qué manera pensar en nuestro cliente, ¿no? FECOBA es cámara de cámaras, ¿no? O sea, Bien. los principales interesados en la información que FECOBA comparte son cámaras. Y a su vez, esas cámaras tienen N cantidad de pymes, cada una asociadas. Muchas de esas pymes, en este contexto, en estos más de 90 días de cuarentena, de aislamiento preventivo y de todo lo que está ocurriendo, de pronto vieron la tecnología y vieron que la tecnología es un aliado, ¿no? Un aliado Sí. necesario incluso en este momento. ¿Cómo entran las fintech en este caso con el COVID y qué Interesante. propuestas puede llegar a tomar una pyme o tener a la vista? Es una muy buena pregunta y te diría que en principio, o no en principio, digamos, te lo digo, el vertical, el mundo, dentro del mundo fintech, el vertical que más eh, exponencialidad ganó en estos momentos, en esta situación tan compleja y tan singular del COVID y la pandemia, etcétera, fue el de pagos digitales, porque imagínate, de manera obligatoria, de Ujú. repente un día el comerciante dejó de poder vender físicamente en su local, que venga la gente, que compre, que cobre, etcétera, y el usuario dejó de poder salir a la calle a comprar lo que quiere comprar, ¿no? Entonces, o sí puede salir, pero más reducido. Lo que me quiero decir es que digo, bajó la masividad, digamos, en la calle. Entonces, lo que sucedió es que cientos de miles de comerciantes y millones de usuarios se dieron cuenta que la manera de poder seguir con la operación, seguir vendiendo, seguir generando flujo de dinero, era pasando a una operación online, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que se dedican, digamos, todos los agrupadores de pago, que básicamente se dedican a que un comerciante, sea una pyme, sea una persona, digamos, alguien que tenga que vender algo, pueda de manera sumamente fácil empezar a recibir medios de pago digitales, ¿no? Entonces yo en vez de estar en mi local y solamente poder recibir efectivo, de repente puedo contratar a una empresa que me puedo empezar a recibir online. Visa, Master, Cabal, no sé, American Express. O sea, facilitar todo el abanico de pagos digitales que son necesarios en este momento porque la transaccionalidad está, se transformó virtual, digamos, digital básicamente ahora. Entonces, hay muchas soluciones, realmente muchas soluciones, Enzo,
para comerciantes que no solamente quieran pasar digamos, a poder cobrar online, sino a generar todo el entorno de digamos, todo lo que se dice el marketplace, ¿no? El comercio online, que la gente puede entrar, ver los productos, pagarlo ahí, digamos, queda toda una solución digamos, integral para el comerciante. Y después en las personas, o sea, con personas me refiero a un ciudadano, a vos, a mí, que digamos que tenemos que seguir con nuestra vida. Las billeteras digitales tuvieron una explosión muy interesante en la cantidad de usuarios, muy interesante, impresionante. De hecho, hoy en Argentina hay más de 7 millones de personas, o mejor dicho, hay 7 millones de CB corta U, que es como el CB larga U, pero la billetera. Uh-huh. Y uno de los servicios, en Argentina tenemos un poco, 20, no sé si 25 o 27 billeteras, ahora no tengo el número exacto, pero una oferta de billeteras impresionante. Y el principal servicio que ahora está consumiendo la gente es el pago de servicios, ¿no? Uno deja de ir al local a hacer la fila, a pagar la cuota de agua, y uno de repente desde el celular lee el código de barras y lo puede pagar con la tarjeta o con el saldo que uno tiene en la billetera, ¿no? Es como que de repente hay cosas que hubo, viste, como en el video, el fast forward, viste, que acelera todo un proceso de adopción de tecnología. Y nada, digamos, hay mucha de la vida financiera del usuario que pasó a ser online, fruto de esta situación tan especial, tan singular. Y yo creo que es en pagos, especialmente donde más valor aporta nuestra industria y donde más le facilita la vida al ciudadano. Y después, bueno, en el proceso de recuperación, seguramente, de reactivación económica, seguramente el crédito también tome un rol absolutamente importante. Y de hecho, bueno, estamos proponiendo algunas iniciativas al gobierno para que puedan usar nuestros canales de originación, que son tan eficientes, para que el Estado pueda, digamos, usar dinero y reactivar la economía mediante crédito apuntado milimétricamente, ¿no?, a distintos segmentos de la población. Bien. Creo, bueno, primero, Mariano, la verdad que ha volado el tiempo, más de ya casi una hora de conversación y realmente muy, muy Qué interesante bárbaro. todo lo que nos estás contando. Por supuesto que no vamos a resolver hoy todas las cuestiones de la fintech porque queremos que la gente se interese en este tema y quiera una nueva charla, una nueva Sí, sí, conversación a al respecto. disposición. A disposición. Obviamente queremos que la Cámara Argentina de FinTech como socia de FECOBA, como parte del ecosistema de la federación, también sea más conocida dentro del ecosistema mismo. Yo estoy seguro que más de una persona que va a ver este video luego se va a enterar de todas las herramientas y todas las oportunidades que tiene a través de una cámara socia de Sí. la federación, y más de uno nos va a pedir el contacto con ustedes Sí. para ponerse a disposición o para De conocer o hecho, profundizar más. de hecho, una manera que, digamos, que es muy simple de poder de tener conocimiento, si a ustedes les interesa, digamos, lo pueden difundir. En la web de la Cámara, que es muy simple, es Cámara Fintech, se escribe Fintech, camarafintech.com.ar. Hay un segmento que dice directorio de socios, y ahí básicamente está la descripción de todas las empresas que forman parte de la Cámara y que pueden sumarle valor a los distintos socios de FECOBA. Así que nada, eso está bueno, está disponible, están los contactos. Interesante ahí. Bueno, ahí, Mariano, lo que vamos a hacer también por una cuestión de respeto del tiempo de la gente que nos ve ahora en este momento y la que nos va a ver luego Ok, en diferido, es dale. dejarte unas palabras de cierre si considerás que de agregar algo, dejarnos, si querés, algún contacto que quieras para cualquiera de las personas que vea este video, Dale. comprometerte para una futura charla, sea por esta vía online o presencial, cuando ya Ojalá, qué lindo, tengamos... qué lindo volver a las charlas presenciales, comer un sanguchito, ¿no? Exactamente, exactamente. Dar la mano, un abrazo, yo qué sé. Tantas cosas que uno no valoraba tanto, ¿no? No valoraba, Eh, no, no, terrible.
Y también dejar para una segunda charla aquellas verticales que hoy tal vez no tocamos tanto, pero que seguramente son muy importantes dentro del Sí. ámbito de la fintech. Así que, esto que vos decías que me parece muy rescatable para el ecosistema de la federación, que es las oportunidades que tienen las pymes a través de la fintech y sobre todo en el proceso posterior a esta pandemia, en la posibilidad de la recuperación, ¿no? Mariano. Se te Enzo. fue, Ay, Mariano. no, Ahí va, ahí ahí va. te estoy escuchando. Había perdido, disculpen, había perdido la conexión. Escuché lo que dijiste y no podía, no contestaba. Bueno, creo, a ver, es un mensaje breve. Creo que si nosotros logramos como país, como sociedad, eh, encarar un proceso sustentable de inclusión digital. Y cuando digo inclusión digital, hoy a mí me tocó hablar de fintech, que es, digamos, todo lo ligado a la parte digital y la vida financiera. Pero si nosotros logramos un proceso que sea sustentable de inclusión digital en todos los ámbitos digamos, que tenemos involucrados en el día a día, yo realmente creo que eh, el impacto que podemos tener entre la innovación que tiene nuestro sector privado, porque los emprendedores que me tocan conocer a mí son fintech, pero yo estoy seguro que los cientos o miles de emprendedores que ustedes deben conocer desde FECOBA, hay un empuje, hay una fuerza, hay una capacidad de creación y de innovación que es impresionante. Si nosotros logramos que ese fuego, digamos, que eso que está ahí, que es ADN nuestro, venga acompañado por un sector público que genere, que vea ese fuego y genere el ecosistema para que eso, digamos, florezca y genere todo este proceso de inclusión digital, de educación financiera, de inclusión financiera, de agrandar, de abrir puertas. Si nosotros logramos que ese tándem entre el fuego del sector privado, el empuje del sector público para fomentarlo, estructurarlo y cimentarlo, y el aporte del sector académico en darle el marco, digamos, de información, de investigación teórico, ¿no? de todo esto que está sucediendo en nuestra fintech y en general en la innovación en Argentina. Yo creo que realmente podemos solucionar muchos temas que tenemos infraestructurales en Argentina hace mucho tiempo y se pueden solucionar en relativamente poco tiempo si nos ordenamos y si nos vinculamos de manera adecuada y si fomentamos toda esta creación de innovación, de talento y de riqueza que nace de los emprendedores argentinos, tecnológicos y no tecnológicos, que al final del camino van a terminar, digamos, convergiendo y nada, creo que nos puede ayudar muchísimo, muchísimo como sociedad. Porque el talento está, eso estoy segurísimo, el talento está, pongo las manos en el fuego ahora. 22, ¿hoy qué es? 22 22 de de junio. junio, pongo las manos en el fuego, el talento está. Logremos ese entorno para fomentar el talento y somos imparables, te diría. Mariano, Ese es el mensaje final. me quedo con este mensaje final tuyo. Realmente, en todo este contexto en el que estamos viviendo, eh, eh, escuchar este tipo de mensajes son buenas noticias. Insisto, esta me parece una excelente primera reunión y acercamiento a la industria fintech, al saber un poco más qué es, quiénes la componen, cuáles son los objetivos, y desde FECOA, desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste vos como coordinador de la Cámara Argentina de Fintech, Un eh, gusto grande. toda la información que nos has brindado, nos dejaste con muchas preguntas más para hacerte,
más adelante, y sobre todo para empezar a indagar un poco en esto. Ahí veo que está conectado nuestro secretario general, el señor Sergio Lamas. Bienvenido, Sergio. Hola, Sergio. Gracias Enzo, gracias Mariano. Ya que me nombraron, me provocan que hable. Interesante, realmente es un tema, en mi caso particularmente, esto es un desafío generacional, me cuesta. Y yo te escucho, Mariano, con la desfachatez que hablas, que te felicito, pero también tomar en cuenta que mucho del público al cual nosotros estamos dirigiéndonos es un público reacio a esto, pero no reacio por maldad, sino por un desconocimiento. Y te digo, me parece que es un tema generacional. Yo ayer, el Día del Padre, estuve con mis hijos y estuvimos hablando un poco de la aplicación nuestra, que estamos desarrollando FECOBA, que en algún momento tiene punto de encuentro con este tema va a tener, con el tema de la fintech. Y yo veo cómo hablan ellos y cómo mi señor y yo los quedamos mirando, parece un partido de ping-pong. Yo quizás un poquito más, pero no te creas que mucho más. Entonces es bueno abordar esto, te agradecemos, hacerle llegar nuestro agradecimiento también a las autoridades de la Cámara, y este va a ser el comienzo de una larga relación, porque creo que el tema lo amerita, y particularmente las pymes lo necesitan. Vos sabés que yo estuve muchos años vinculado con el tema crediticio y sociedades de garantía, cuando hablaba de análisis de crédito. Bueno, he tenido un recorrido en esto, y creo que ese también es el momento de ayornar eso, pues es lo que se necesita, lo que está viniendo, y lo que va a ser, si va a haber alguna acaricia o alguna ventaja para las pymes, va a pasar por ahí, por el tema crediticio y por esta modalidad. Así que te agradezco, y como dijo Enzo, a disposición. Para mí fue un gusto grande tener este intercambio con ustedes. Ya saben que nada, a veces, Enzo, estuve un poco full y tardamos en generar este encuentro, pero es un placer, realmente, para mí, o sea, estuvo bueno y a disposición. Estamos todos arriba del mismo barco, del mismo bote, sin dudas, así que cada uno aportando de distintas maneras podrá, poner su granito de arena para que salgamos adelante, y de nuestro lado recontra disponibles para aportar. Así que agradezco muchísimo el espacio y espero, haber aportado un granito de arena también en este esquema. No, sin duda que lo hiciste, Un gusto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. damos entonces por finalizada la charla de hoy, con este compromiso de seguir indagando, y obviamente, como les dijimos, con este socio de FECOBA, la Cámara Argentina de Fintech, a disposición del ecosistema para consultas o dudas posteriores. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Chao, Mariano. Gracias a todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, Silvina, te veo ahí, Silvina.